La advertencia antes de arrancar es muy simple. Esta es otra columna sobre lo mismo. Es más un deseo narcisista de darle mi ratito de tiempo al tema que efectivamente empatizar con su partida. Es más de lo mismo. El 25 de noviembre de 2020 será una de esas fechas que nos generó sin querer un recuerdo. Nos coloca a presión en la memoria estaba almorzando en mi casa, mirando el noticiero cuando me enteré, o estaba camino a trabajar, a estudiar, estaba arriba del ómnibus y lo escuché en la radio, estaba saliendo de una reunión de trabajo cuando miré mi teléfono y lo tenía repleto de mensajes. Ya sabrán, la agenda marca una cita ineludible. Y no es hablar de los goles que hizo, no es compararlo con otros a ver si transmite más o menos emociones, si siente tal o cual camiseta. La agenda, como todo duelo, está marcada en fases. La primera me duró bastante, la negación. Incluso creo que experimenté otras fases al mismo tiempo que esta. La negación es culpa suya, esta sí. Dado este raconto, que es otra columna de las infinitas que hicieron los periodistas argentinos, durante la mía quiero hacerle homenaje a todos ellos y ejercitar una de sus prácticas más comunes, como es señalar culpables. Como les decía, la negación no es culpa del técnico, de la dirigencia, del 9 que erra el gol fácil o del zaguero que pierde la marca en el córner. La negación es culpa suya. Nos malacostumbró a dar vuelta a situaciones que no tienen ningún tipo de lógica, que revuelcan de los pelos a la ciencia. Me animo a decir que una inmensa mayoría contestó como reflejo mentira ante la inminente noticia de su partida. Atónitos, sin poder creerlo. Volvió tantas veces de la muerte que nos hizo pensar que no existía. Y claro, ¿cómo no decirle que es un dios después? Como toda fórmula, un poquito de esto, otro poquito de eso de que las mentiras dichas 1000 veces se convierten en verdad. ¿Qué querían que piense el tipo? Tampoco el mundo le dejó creer otra cosa. Tampoco nos detuvimos a preguntarle si se sentía Dios o se sentía humano. Me corrijo un poquito. No es solo culpa suya. Es quizá parte culpa suya, pero también tiene algo de culpa de todo el resto, de nosotros los mortales. La segunda fase, el dolor, la angustia. Esta creo que es una puerta de un ropero que abre un Narnia de preguntas filosóficas, ¿no? Un mundo paralelo infinito de porqués. ¿Por qué me puede llegar a generar dolor la muerte de un tipo que no conozco? No conozco a nadie que lo conozca. Sí, claro que es lógico lamentar un fallecimiento, todos tienen algún familiar, un ser querido, alguien que está en duelo, pero que te duela a ti. Se explica y se asocia con esa maldición que se autoimpuso siendo quizá el futbolista más talentoso de todos los tiempos. Me recuerdo una cosa cuando somos niños, y pasa más de lo que quisiéramos. Por ejemplo, cuando queremos cruzar la calle solos, salimos corriendo disparados, nos trepamos a un árbol, nos subimos al cajón más alto donde están guardados los alfajores. Cuando nos dan la captura, muchas veces los padres, ante esa travesura o ese error, nos acusan y nos dicen: ¿sabés el susto que me diste? Mirá si te pasa algo, a mí me matás. Y acá puede que pase eso. Está muy corrido, hace muchísimos años con él, el eje de lo que nos corresponde darle, pedirle, quitarle, y lo que en definitiva es problema suyo. En definitiva, la víctima, el primer damnificado, el niño de la analogía anterior, es él. Si de verdad lo queremos ayudar, hay que preguntarle si está bien, cómo podemos ayudarlo, qué necesita, ayudarlo a aprender por qué no tiene que cruzar la calle solo, los riesgos de treparse tan pero tan alto, para que pueda entender el dolor de la caída. Estas elucubraciones gratinadas por la pelotudez de mis comparaciones son solo un modesto intento de entender cómo una persona genera lo que hemos visto no solo en su velatorio, sino a lo largo de toda su carrera y muchísimos años después sobre el resto de las personas. La fase 2 es entonces un laberinto lleno de preguntas incontestables. ¿Por qué esa idolatría? ¿Por qué ese fanatismo, esa euforia, ese llanto? Es recurrente esto y a muchos les hace un trampolín para más cuestionamientos. Después de todo lo que hizo, después de toda su vida privada, ¿por qué? Después de todo este tiempo. Podría perfectamente hacer un podcast dedicado, con miles y miles de capítulos, a tratar de encontrar estos porqués. Podríamos empezar a desentramar cada uno de los motivos por los cuales el fanatismo, que por definición es desmedido, como todo fanatismo es un desequilibrio, es tal por un sujeto así. Elegí algunas de las premisas que se utilizan a lo largo y ancho de su vida para tratar de desarrollar en este ratito, ¿no? ¿Por qué lo endiosan? ¿Por qué lo endiosan? Porque no es Dios. Justamente a muchos les queda bien darle esa medalla porque es uno de los propios. Él siempre fue una puerta abierta a sus defectos, a sus miserias, a sus no, esta es imperdonable, a sus no, hasta acá llego yo. Fue muy transparente, quizá por necesidad. Le tocó nacer en un lugar donde lo único que abundaba era la necesidad. Si esta persona alguna vez se creyó impune, si se llegó a creer Dios, es justamente porque es humano, vaya paradoja. En una nota Clarín, por ejemplo,
entiendo que es la última nota que da en vida, se cuestiona si la gente aún lo seguía queriendo. ¿Lo qué? Cuando un futbolista a los 37 o 38 años se retira, o sea, al poquito tiempo no sabe para dónde agarrar y ese cariño, ese afecto, se acaba junto con el bolsito que se lleva del vestuario, las puertas se le cierran, nadie se acuerda. Es un tema recurrente en la psicología deportiva, el manejo del día después. Hay depresiones, hasta suicidios. Hacía 23 años que él no jugaba la pelota y seguía siendo recibido como una estrella en todos lados, como si hubiera hecho 3 goles la tarde anterior, porque él era más que fútbol. Cuando le pregunten por qué fue endiosado, sepan que el fútbol fue el trampolín para la construcción del personaje para el cual el fútbol fue un mero detonante. Esa fue la función del fútbol en realidad. Él fue lo que fue y nunca fue otra cosa. En este mundo de hoy, de valorar la autenticidad a niveles que casi devienen en autenticidio, porque eso de no tener filtro puede ser peligrosísimo, hasta parece un tipo de vanguardia, ¿no? Un adelantado. Sus alegrías, sus miserias, todo estuvo siempre a los ojos de una turba enardecida interesada en perpetuar ese recuerdo de lo que alguna vez fue. Su terapia era la pelota, lo curaba, se exorcizaba, sentía el deporte. Es muy fuerte el vínculo entre alguien que transmite emociones de ese calibre y un emisor cuando le generas una alegría deportiva. Imagínense que se habla del fútbol como administrar pasiones. Si el fútbol es administrar pasiones, él era la gallina de los huevos de oro. La pelota era volver a su casa, ese romanticismo repetido fontanarrosesco de volver al potrero, como quieran ponerle. Fue todos los prejuicios posibles a la hora de señalar a una persona, al punto tal que a todos algunas veces nos tiene que haber identificado en sus virtudes o en sus defectos. No le faltó ser nadie. Fue el joven rebelde que se planta frente a la impunidad del poderoso. Fue el villero que salió y triunfó, casi que hackeando el sistema al que parecía condenado. Fue el comunista millonario que anda con el gorro de Venezuela. Fue el millonario impune que cree que por tener dinero o influencias puede hacer lo que quiera. Fue el padre baboso de sus hijas. Fue el padre abandónico. Fue el de la pareja de toda su vida, la del barrio. Fue el que se llenó el culo de papelitos. Fue todos los rincones de sombra y alegría, sencillez y desparpajo. Y ahora llegamos inevitablemente a la fase 3, que es una deformación de la fase 2 para darle un poco de orden a la columna, en realidad, que es lo que llamamos la reflexión, como si lo de ahora hubiera sido otra cosa, ¿no? Habría que estar con él, te regalo ser él. ¿Sabés lo que es vivir filmado? Es como Truman Show, sí, pero no justifica lo otro. Yo me quedo con quien fue en la cancha, no con lo que hizo afuera. No podés elegir una parte, hay que aceptar el todo. Es así como viene, hay que quererlo así. Ponerlo en ese pedestal en el que estuvo es un ejercicio colectivo. Es tan suyo como del resto. Se retroalimentó siempre. Pocas veces vimos un no, muchachos, hoy no tengo ganas. Pero ¿saben qué? No conoció otra manera. La sociedad toda, en su conjunto, eligió este camino de la impunidad. Por ahí no es otro ejemplo, sino el ejemplo, el estudio de caso de cómo puede afectar a una persona a perforar su esfera privada al punto tal que deja de poder distinguir los límites. A modo de ejemplo, hace aproximadamente un año, en una entrevista que da para Teis Sports, cuenta que quiso comprar la pizzería a donde llevó a su mamá con los primeros pesos que cobró en Argentinos Juniors a modo de premio, casi que un regalo celestial. El dueño de ese momento jamás se la quiso vender. Y él cuenta, con esa sonrisa pícara de cuando contaba verdades que lo dejaban mal parado, que fue una de las muy poquitas veces que le dijeron que no. Murió joven. ¿Cuántas vidas vivió? 60 años de él son 60 años de cualquier otro humano. ¿Qué es el tiempo entonces? Un ratito hablando de él puede ser una charla de bar entre amigos recordando cómo gambeteó un equipo completo, o bien puede ser un estudio de caso de una conferencia de las universidades más prestigiosas. La cuarta fase, ya menos aferrados a la ilusión de tenerlo de vuelta, ya aceptando un poco la situación, es la más importante de todas, no en vano, el recuerdo. El recuerdo para mantenerlo vivo, para que siga con nosotros. ¿Cómo quieren recordarlo? Elijan un día, un instante, un momento, el que quieran, lo que ustedes quieran. Una protesta por alguna reivindicación, un gol que desafió la lógica, una foto con su artista favorito, disfrazado de Papá Noel, una charla en una de las universidades más importantes, su vuelta al potrero donde forjó la zurda inmortal. ¿Cómo quieren recordarlo? ¿Como una unidad de medida? ¿Como el escudo que nos permite equivocarnos? Ni Maradona puede hacer eso. Como el amigo de los amigos, como el tipo de gestos, como el tipo que desperdició sus condiciones, como el tipo que estuvo mal rodeado, como el gran futbolista mala persona. Elijan ustedes, es infinito. ¿Cómo lo recuerdo yo? Como el abrazo en trinchas de Boca y River, como el llanto compartido de kirchneristas y macristas, como el tipo que por un ratito le puso pausa a una grieta casi irrecuperable unida en su dolor.
Diego Armando Maradona fue todo. Tómenlo, déjenlo, cada cual es libre, no les vengo a decir qué pensar, pero sepan que en algún momento de su vida se van a encontrar con Diego y los va a recordar a ustedes mismos. No, lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro. Si vos le tenés bronca, lo que le pelear, o tenés bronca, pero lástima a nadie.